Muy buenas tardes a todos. Como ya les anunciaron, bueno, el título de nuestra reflexión de esta ocasión es obeliscos. Vamos a leer nuestra cita. Les voy a invitar a buscar en Jeremías, capítulo 2, versículos 11 y 12. Jeremías 2, 11 y 12. Vamos a darles aquí unos segunditos para que lo localicen. Jeremías 2, 11 y 12. Dice lo siguiente, vamos a leerlo. Dice Dios, ¿ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos y angustiaos en gran manera, dice el Señor. Son unas palabras algo fuertes, ¿no? De parte de Dios. Hace una pregunta sobre si alguna nación pagana alguna vez había cambiado sus dioses. Nosotros sabemos cómo eh, las civilizaciones antiguas pues tenían sus dioses, ¿no? Sus religiones y eran muy fieles a esas creencias. Y la pregunta aquí de Dios es si alguna de ellas alguna vez cambió, ¿no? Aquellos dioses, aunque dice Dios, dice, bueno, realmente no son dioses, a los que ellos les llaman dioses, dice, no son dioses. Dice, pero pasa algo muy triste, ¿no? Dice, mi pueblo sí hizo eso. ¿Qué les parece? Dice, los babilonios, pues ellos son fieles a sus dioses. Los egipcios, los fenicios, los sirios. Pero ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Dice, ellos sí lo hicieron. Y hace una declaración también algo fuerte, ¿no? Y triste, dice, espantaos cielos, es decir, todos los otros mundos, los habitantes de otros mundos, dice, espántense de esto, de lo que sucede, ¿no? Aquí en la tierra, dice, y angustiaos, preocúpense, dice, por esta situación. ¿Qué pasaba en Israel? Bueno, nosotros conocemos la historia del pueblo de Israel, ¿no? Cómo muchas veces caían ellos en este detalle, ¿no? Y recibían pues, las consecuencias, obviamente, de sus actos, y bueno, se arrepentían y al poco tiempo otra vez volvían, bueno, aunque se nos haga muy, ¿cómo podríamos decir? Muy loco, ¿no? De parte de ellos, porque decimos, esta gente cómo era cabezona. Bueno, pues así somos nosotros también, ¿sí? Así estamos, ¿no? O sea, en un que sube y baja, ¿no? En nuestra vida espiritual. Eh, Así que pues ellos no eran muy diferentes de lo que somos nosotros. Vamos a ver por aquí ah, este, ah, este dato, es interesante. Este, por aquí, para que lo puedan ver bien. Ah, un pequeño parrafito que viene en la Enciclopedia de las Religiones, el tomo 3, acerca de la reina Semiramis. Dice que ella erigió un obelisco, lo afirma por aquí esta enciclopedia, erigió un obelisco, dice, en Babilonia. Ustedes no sé si recuerdan o han escuchado hablar de esta reina, este, de esposa de Nimrod. Dice que erigió un obelisco, dice, de unos 130 metros de altura. Imagínense el tamaño, ¿no? de ese monumento. En memoria, dice, fue en memoria de Nimrod, a su muerte. Y decimos, ¿y este dato qué no? ¿Para qué nos sirve? Bueno, esto pues fue el comienzo, ¿no? de una historia. El título de nuestra reflexión es Obeliscos. Y aquí tenemos esta palabra, ¿no? Que se erigió un
obelisco en Babilonia. Y bueno, ¿qué son los obeliscos? Eh, eh, yo creo que hemos visto, la mayoría, ¿no? Tenemos la idea de qué son. Aquí tenemos una definición, fíjense bien, dice, un obelisco es una columna de base cuadrada que se va estrechando conforme sube, ¿sí? Hasta llegar al extremo que se corona con una pequeña pirámide. Sí, hemos visto, ¿no? Ese tipo de construcciones. Eh, en la punta, podría decir, dice, hay una pequeña pirámide llamada piramidión, así le llaman a la punta del obelisco, dice, la cual en sus orígenes, ahorita lo que estábamos hablando, estaba hecha siempre de oro o de bronce. Ustedes pueden ver también esto en algunos de este tipo de construcciones. En la punta tienen oro, muchos de ellos, ¿sí? Sobre todo los más antiguos. O bronce, dice, con el propósito de que reflejaran los rayos del sol. Algo parecido a lo que sucedía con las pirámides. ¿Se acuerdan que hace poco hablamos de eso? Hace algunas semanas. También tenían esa función, ¿sí? Entonces, era una pirámide, pero en pequeño, ¿sí? En la punta del obelisco, de este poste. Eh, Dice, ya que originalmente los obeliscos se asociaban con el culto al dios Sol, ¿sí? Así que bueno, ya más o menos aquí ya nos está diciendo algo, ¿no? O sea, estas construcciones, dice, estaban asociadas a la adoración a quién, al sol. Y uno dice, ah, mira, pues qué curioso, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, estas construcciones en muchos lugares, yo creo que muchos de ustedes han visto, por aquí tenemos algunos también. Y uno dice, ah, pues se ven padres, ¿no? Se ven bonitos, como adorno, ¿no? Pero este es el origen de esas construcciones, ¿sí? Dice, los egipcios les llamaban Ben a estas construcciones, ¿sí? Y eran símbolos también de qué, dice, de Baal, de Nimrod, como vimos ahorita, de Tamuz, el dios Sol, de Ra, igual lo mismo con los egipcios, o sea, todos se asociaban al dios Sol, que literalmente es Lucifer o Luzbel, ¿sale? De ahí viene esa famosa adoración al sol. A veces pensamos que la gente antigua, de civilizaciones antiguas, adoraban al astro, ¿sí? Por algunos escritos, ¿no? Que hay. Pero ellos adoraban a una persona, a alguien real, ¿sí? Que tenía la apariencia de que del sol. Precisamente ellos lo comparaban al sol. La gente antigua, ¿sí? A veces, bueno, les digo, a veces nosotros tenemos la idea que eran pues más, ¿cómo podríamos decir? Más atrasados en muchas cosas que lo que nosotros, o en la situación en la que estamos nosotros. Decimos, no, pues esta gente pues eran, como cavernícolas, ¿no? Como se nos pintan los cavernícolas. Y pues cualquier cosa que veían rara, por ejemplo, en el cielo, lo adoraban como Dios. Bueno, no es tan así, ¿sí? O sea, para empezar, la gente de la antigüedad era más inteligente que nosotros. Es lo que sabemos, lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Así que no es, si ahorita tú no, a lo mejor no es tan fácil que tú adores a un astro, ¿sí? En la antigüedad menos. Pero ya un ser, este, que pudieran ver es diferente, ¿no? Entonces, bueno, esto es el origen, ¿no? De todo esto. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Eh, Algo más acerca de esto. Dice, sin embargo, aparte de ese simbolismo que acabamos de ver, eh, tenía otros usos, ¿sí? Aparte de lo que tenía que ver con la adoración, con lo religioso, dice aquí, por su forma, la forma que tienen estas construcciones, dice, y funcionamiento, un obelisco es básicamente una torre de captación y emisión, más o menos como a lo que nosotros le llamamos una antena,
¿sí? Que puede, dice, concentrar desde su base cantidades de energía y emitirla desde su punta, perdón, hacia algún otro lugar situado en los alrededores. ¿Y eso para qué se hace? Podríamos decir. Bueno, este uso se le ha dado desde siempre también. Entonces, aparte de lo que acabamos de mencionar, tenía este uso también, un uso más práctico, ¿sí? ¿Qué tenía que ver, podemos decir, y eso de la captación de energía? Entonces, suena medio raro, ¿no? Y medio místico, medio raro. Eso es real, ¿sí? Porque nuestro planeta, tiene energía, contiene energía nuestro planeta. En las profundidades, en la, podríamos decir, en la atmósfera también, o en la, este, eh, en las capas que están sobre el, podemos decir, pues sí, sobre la atmósfera, también existe energía, ¿sí? Magnética. Y que son cosas que, bueno, a lo mejor nunca he escuchado de eso, ¿no? Y por eso le suenan, ¿no? Medio raras, ¿no? Pero es algo real. Y esto, bueno, por ejemplo, se sabe también que tenía que ver con este uso que se le daba con apariciones de seres de otros mundos en nuestro planeta, ¿sí? Esos famosos dioses, ¿no? Eh, que bueno, es un tema muy extenso, ¿no? E interesante, pero es como un dato, ¿no? Dice aquí, aquellos que han planificado las grandes urbes del planeta, o sea, las grandes ciudades, dice, a través de los conocimientos de la geometría sagrada, dice, y o simplemente haciendo caso a aquellos que desde otros niveles de poder sugerían qué poner y dónde poner ciertas figuras o formas, dice aquí, arquitectónicas en concreto. O sea, esto es algo que les digo, va más allá de lo que a veces nosotros nos imaginamos, ¿no? Eh, casi siempre donde existen este tipo de construcciones es porque dice aquí, se ha planeado muy bien el colocarlos ahí donde están. O sea, no es porque nada más a alguien se le ocurrió y dice, pues aquí se ve bonito. O se le ocurrió, vamos a poner aquí un monumento, vamos a hacer esto, lo otro. Tienen un propósito especial y más allá de lo que generalmente pensamos. Y habla aquí de algo de aquí de la geometría sagrada, y decimos, ¿y eso qué es? También suena medio raro, ¿no? La palabra geometría, dice aquí, tiene su origen en la palabra geo, que viene del griego, que significa tierra. ¿Se acuerdan? Así como la palabra geografía, que es el estudio de la tierra. La geometría, dice aquí, tiene que ver con las medidas, ¿sí? De la tierra. La palabra metría tiene que ver con medidas, ¿ok? Dice lo que vendría a ser como medir la tierra. Y la palabra sagrado, pues dice aquí es todo aquello que se considera, dice, merecedor de qué? De adoración. No necesariamente que tenga que ver con el Dios verdadero. Ahí está el problema. Es algo muy interesante esto de la geometría sagrada, pero también debemos de tener cuidado, ¿sí? Porque acuérdense que el enemigo, al enemigo le gusta copiar todo. Porque aquí hay algo muy interesante, miren. Dice aquí, bueno, lo sagrado dice es todo aquello que se considera merecedor de adoración, de culto, algo que consideramos divino o en relación con lo divino. Así que la geometría sagrada, pues es la que se encarga de estudiar las formas, las figuras que existen en todo lo que nos rodea, en la naturaleza, ¿sí? Que si ustedes, por ejemplo, son curiosos en cuestionar la naturaleza o les gusta, se darán cuenta que existen muchas figuras interesantes en la naturaleza, patrones que, que Dios ha puesto ahí, ¿no? Eh, Sin embargo, les digo que es
Debemos de tener cuidado porque por el hecho de que se le considere sagrada, o sea, la geometría sagrada, no necesariamente, les digo, tiene que ver con el Dios verdadero, entonces debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Pero sí es algo, o sea, es algo que Dios puso también en todo lo que creó, ¿sí? Acuérdense que todo tiene el sello de nuestro Dios y de la perfección. Y hemos escuchado a lo mejor alguna vez algún tema, ¿no? Acerca de esto. Así que a eso se refiere. Entonces, estas figuras dice que fueron colocadas a través de ese conocimiento de la geometría sagrada, de algo que se consideraba relacionado con quién, con los dioses. ¿Sí? Les digo, no necesariamente con el Dios verdadero. Y nos sigue diciendo por aquí que, o bueno, ya lo mencionamos, o mencionamos algo de esto ahorita, que estas figuras son o han sido colocadas en puntos estratégicos, puntos clave. O sea, siempre que usted vea una construcción de este tipo, no es de que se le ocurrió a algún arquitecto, algún gobernante decir, bueno, pues vamos a adornar nuestra ciudad, vamos a poner esto aquí. Tienen un propósito especial. Dice aquí, son usados para concentrar y redirigir la energía desde las fuerzas subterráneas, desde el piso, desde las profundidades de la tierra, dice, este, que discurre, o sea, se mueven, o sea, esa energía se mueve a través de algo que se conoce como las líneas ley, que ustedes pueden ver aquí en pantalla. Nuestro mundo tiene algo parecido aquí a una red, una malla, como pueden ver. Este, es, eh, es invisible, pero la energía se mueve en esos puntos, en esas direcciones, ¿sí? Y si ven, también hay un patrón muy interesante, ¿no? O sea, no es algo, no son líneas que están hechas al azar. O sea, aquí podemos ver también ¿cómo podríamos decir? La grandeza de nuestro Dios, ¿no? Y por ejemplo, estas líneas o esta energía la utilizan algunos animales para realizar sus migraciones. Ustedes han escuchado también de eso, ¿no? Algunas aves, las ballenas, por ejemplo, animales que viajan distancias muy largas, incluso a veces hasta de un continente a otro. Y uno dice, ¿y cómo se saben el camino, no? De ida y vuelta. O cómo saben a dónde van. Bueno, ¿cómo podemos decir? Líneas imaginarias, que es por donde se mueve esa energía de la Tierra, son las que les ayudan a estos animales a encontrar el camino. ¿Qué les parece? O sea, prácticamente son como caminos, ¿no? Como rutas. Este, y saben que en los puntos donde convergen estas líneas, eh, curiosamente, existen en todo el mundo, en toda la Tierra, existen centros de adoración, o existieron. Ahorita a lo mejor ya son ruinas nada más, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, templos antiguos de civilizaciones anteriores, encontramos pirámides, ¿sí? Por ejemplo, aquí están mencionadas algunas, por ejemplo, como las de Egipto, aquí en este punto, donde está el número uno. Por acá están las de Perú, ya las vieron, de Machu Picchu, estas ciudades. Se encuentran las de aquí de México y bueno, por todos lados donde hay un cruce de esas líneas, existían estos centros de adoración, existían estas figuras también. Eh, y dice aquí que, bueno, se usaban para, dice aquí, concentrar y redirigir la energía desde sus puntos por esas líneas hasta, dice, hasta la energía de las personas que se concentran en cantidades masivas. También nosotros despedimos energía, por si no lo sabíamos, ¿verdad? Entonces, es algo así muy, muy complejo, ¿sí? Que incluso dice aquí, se utilizaba la energía de las personas en lugares específicos, hacia algún edificio determinado. Dice, y los poderes que allí se mueven. Es decir, siempre donde existen estos lugares que, pues, por ejemplo, hoy visitamos, ¿no? Como lugares turísticos
Y a lo mejor usted ha escuchado también que dicen, es que aquí hay energía, que no sé qué, han escuchado eso, ¿no? O aquí agarró una energía. Ahora que entra la primavera, ¿no? Sucede, hay algo de cierto en todo eso, ¿sí? Pero acuérdense que Satanás distorsiona todo, todo lo que Dios ha creado. Entonces, lo que sí nos dice es que son lugares y son lugares especiales y que hay algo ahí, como dice aquí, hay poderes que se mueven ahí y sabemos de qué se trata, ¿no? Poderes espirituales. Eh, por ejemplo, dice aquí, usted puede encontrar, y fíjese si alguna vez ha visto estos o ponga atención la próxima vez que visite un lugar, se encuentran cerca de, ¿qué dice aquí? De iglesias o de lugares de culto importantes. Ahorita veíamos uno, ¿no? De aquí de nuestra ciudad, ahí al lado de una iglesia. Están cerca o a las afueras o al lado o al frente de grandes instituciones, universidades, empresas muy importantes, sedes, dice aquí, de poderes, por ejemplo, legislativo, jurídico, económico. Y uno dice, ¿por qué hacen eso? ¿Será casualidad o se les ocurrió de repente? Y en el último punto nos dice que también usted los puede encontrar dice, donde existe la posibilidad de enchufarse, dice aquí, a alguna toma de energía natural del planeta, como son estas líneas que estábamos diciendo. Ahí siempre van a encontrarse ese tipo de construcciones. Eh, que están viendo, por ejemplo, aquí ustedes, se encuentra en París, en una plaza muy importante, conocida como la Plaza de la Concordia, y ahí está, ¿sí? Y es un obelisco que trasladaron desde Egipto, y usted dice, ¿y qué hacéis desde Egipto? Ah, bueno, ahorita vamos a analizar. Este, como podemos ver, por ejemplo, aquí, en esta imagen, eh, prácticamente en todo el mundo los encuentra uno. No son exclusivos de los egipcios, porque a veces los relacionamos también, ¿no? Con la civilización egipcia, pero existen por todos lados. Este, dice, en nuestro mundo moderno, los obeliscos se encuentran prácticamente en todos los lugares importantes o ciudades muy importantes, convirtiéndose así en un símbolo del poder de una élite, o sea, de un grupo de personas que trabajan en lo oculto, en la oscuridad. Hemos también hablado mucho de eso, ¿no? Este, y podemos ver aquí un montón, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que está en Boston, en Nueva York, en París, en el Vaticano incluso, ¿sí? Dice Montevideo, Florencia, Washington, Londres, Estambul, San Petersburgo, etcétera, Roma. Bueno, y faltan ahí lugares, ¿no? Son algunos ejemplos de ciudades muy famosas, en Buenos Aires también. Eh, y aquí no nos quedamos atrás, ¿no? Saben que en la Biblia se mencionan estas construcciones. Al menos aparecen con dos nombres ahí en la Biblia, como Matseba, que algunas de sus Biblias lo traducen como imágenes altas. Ahí ustedes pueden checar ahorita, vamos a ver aquí algunos. Aquí tenemos algunas citas, no las vamos a leer todas, pero pueden ustedes tomar por ahí una captura, pueden anotarlas y ustedes las analizan, las estudian ahí en su casa. Y la otra palabra que aparece por ahí en el original, que se refiere a lo mismo también, es Hamanim, que les digo, algunas las traducen como imágenes del sol. Ya vimos ahorita que representaban al dios sol, ¿sí? Y a los dioses pues que cada civilización tenía representando al sol, o a alguien que parecía el sol, que dijimos que representan a Lucifer, ¿sí? A Satanás. Y en la Biblia se les menciona así, imágenes altas por la altura que tenían normalmente, o imágenes del sol, ¿sí? Por lo que representaban. Eh, Vamos ahí a Primera de Reyes, 14:23.
Primera, primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 23. Vamos a ver qué nos dice por ahí este texto. Le voy a dar lectura. Dice lo siguiente. Dice, porque ellos también edificaron altos o imágenes altas. Dice, estatuas y postes idolátricos. Es lo mismo, dice, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y aquí no está hablando de los egipcios, ni de los babilonios, está hablando del pueblo judío. Si ustedes leen ahí más atrás, es algo que Dios le está reclamando a su pueblo, lo cual ahorita leímos al principio, ¿no? Porque dice Dios, a ver, los demás pueblos son fieles a sus dioses, y mi pueblo me cambió por algo que no aprovecha, dice, por este tipo de cosas, de imágenes, de construcciones. Vamos allá a Jeremías, capítulo 43, este, casi al final del libro. Jeremías 43, en el versículo 13, vamos a leer 43, 13, dice, además quebrará las estatuas de Bet Semes que están en Egipto y quemará los templos de los dioses de Egipto. ¿Sí? Este nombre que pone ahí también es lo mismo, ¿sí? Aquí le menciona como Bet Semes, ¿sí? Eh, refiriéndose a este dios, ¿no? Del sol. Y aquí vamos a leer Isaías 17:8. Ustedes les digo, pueden leer con calma los demás, nada más para que vean de qué tratan estos textos. Isaías 17, es el versículo 8. Isaías 17:8. Miren lo que dice. Dice, no mirará los altares que hicieron sus manos, ni lo que hicieron sus dedos, ni los postes idolátricos, ni las imágenes del sol. ¿Sí? Y como podemos ver, pues hay muchos textos, ¿no? Que hacen alusión a esto. Y les digo, lo triste también es que Dios está aquí hablando del pueblo de Israel. ¿Sí? No habla de los paganos, de los que no conocían a Dios. Pues eso era normal. Dios no les iba a reclamar a ellos, ¿no? Pero aquí Dios le está reclamando a su pueblo porque su pueblo lo conoce a él, o se supone que lo conoce, ¿no? Y para el pueblo de Israel se les hizo más atractivo, fíjense bien, y esto es bien increíble, ¿no? Pero ahorita vamos a analizar también nuestra vida, ¿no? Porque decimos, ¿cómo prefirieron eh, un poste, por ejemplo, un obelisco, que a Dios? Y aquí el detalle, bueno, Dios no creo que se ponga celoso de un poste, ¿no? Aquí el detalle es qué representaba ese poste, ese obelisco. Y ya vimos, ¿no? O sea, prácticamente estaban adorando a quién. Pues a Satanás, al enemigo de Dios. Y eso era lo que le dolía a Dios y lo que le molestaba también, y por eso le reclamaban, ¿no? Y les dice Dios, les dice, es que ustedes les llaman dioses, dice, no son dioses. Sí, son reales, pero no son qué, no son dioses. Son seres creados también, ¿sí? Los ángeles caídos. Y miren lo que dice aquí en Ezequiel. Ezequiel capítulo 8 versículo 5 dice lo siguiente, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, dice, fíjense bien, junto a la puerta del altar, aquí está hablando del templo de Dios, estaba en Israel, le dice Dios, mira, ven, te voy a enseñar algo. Le dice a Ezequiel,
Y dice, alza tus ojos, ve que va hacia el norte, dice, y dime qué ves. Y entonces Ezequiel mira y dice, junto a la puerta del altar que había, ahí en la entrada, dice, del templo de Dios, aquella imagen, dice aquí, del celo, le dice en esta versión, o así le llama, en la entrada. Algo parecido a lo que vemos aquí en esta imagen. Este, ya vimos dónde se colocaban estos, por ejemplo, en la entrada de los templos, y se sigue colocando ahí en muchos lugares, como el que vemos aquí en pantalla. Y aquí usa una palabra que es Semel Hakim Ha, la palabra que usa Ezequiel para referirse a la imagen del celo, dice aquí. Es decir, algo que le causaba celos a Dios, ¿sí? Y que lo lastimaba también, o sea, el hecho de sentirse así, ¿no? Traicionado por su pueblo. Eh, pero decíamos ahorita, bueno, pues nosotros somos igual, ¿no? Aunque esto no suena muy fuerte, ¿no? De parte del pueblo hacia Dios, pues nosotros hacemos lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros eh, cambiamos a Dios por algo que no aprovecha, como decía al principio? Y cada uno, pues pensemos, ¿no? ¿Por qué lo cambiamos a Dios? Así fácil, ¿no? ¿Qué se me hace más atractivo que Dios? Cada uno debemos de reflexionar, ¿no? Digo, sí, es fácil, ¿no? Asombrarnos de lo que hacía el pueblo en la antigüedad, el pueblo de Israel. Pero bueno, deberíamos de asombrarnos también, ¿no? De nosotros mismos cuando analizamos nuestra vida, de ver cómo fácilmente, ¿no? Le damos la espalda a nuestro Dios. Y bueno, vamos a continuar aquí. Eh, tenemos aquí una imagen. No sé si alguno de ustedes alguna vez la había visto. Este, esta es la tumba de Elena White. Y saben que hay algo aquí interesante, ¿no? Porque vemos aquí en su tumba una imagen muy parecida, ¿no? De las que estábamos platicando. Y bueno, mucha gente que, bueno, eh, tenía algo de conocimiento del origen de estas figuras, obviamente empezaron a como, pues a hablar mal, ¿no? Y a sospechar y bueno, a sacar, ¿cómo se puede decir? Conclusiones, ¿no? Acerca de ella. Y mucha gente dice, ¿cómo es posible, no? La mensajera de Dios, y bueno, con este tipo de figuras, ¿no? Ahí en su tumba. Vamos a analizar aquí un poquito algo de esto. Por aquí este parrafito que tenemos viene en un libro que se llama 101 preguntas sobre Elena White, de William Fagal, es el autor, y dice lo siguiente, dice, el monumento esta es algo que, palabras dice aquí del pastor George Butler, en 1884, dice, el monumento de granito, color gris oscuro, que es el que estamos acabando digo, el que acabamos de ver aquí, un monumento, dice, de granito gris oscuro, dice en Battle Creek, que usted examinó. Estas son palabras de este pastor hacia la señora Elena White. Dice aquí, usted lo examinó, dice, lo pedí para la semana pasada, perdón, lo pedí la semana pasada para la tumba de su marido, es decir, originalmente era la tumba de Elena White. Ella lo pidió, dice aquí, dice, por pedido del hijo, ¿sí? Dice, y me dijo que se lo cargara a su cuenta. Y dice, bueno, estas son las palabras del pastor, ¿no? Y entonces les digo,
empiezan a salir los comentarios, ¿no? Cuando se ve esta figura por ahí. Y aquí hay algo también interesante. Dice esta página acerca de estudios sobre tumbas. Desde 1798 empezaron a ser considerados de buen gusto dentro del arte funerario, los obeliscos. Y a lo mejor ustedes los han visto también ahí en los panteones, ¿no? En algún cementerio. A partir de esas fechas, más o menos dice, como que se les empezó a dar otro tipo de, más bien como que se pusieron de moda, podríamos decir, en el arte funerario, en las tumbas. Eran menos costosos que los grandes monumentos esculpidos. O sea, como que salían más baratos, se veían bonitos ahí en las tumbas y se relacionaban siempre con la grandeza. Eh, Más o menos dice aquí a partir de el siglo XIX. Como que se le cambió, o sea, toda la connotación que ya traían estas imágenes, como que cambió un poquito, al menos en este sentido, ¿no? De lo que era el arte funerario, las tumbas. ¿Por qué? Bueno, porque también se tenía el conocimiento, como dice aquí, de que era algo que se utilizaba en la masonería. Y esto pues ya tiene que ver con todo esto que hablamos ahorita, ¿sí? Y como tenía relación con eso, también la gente empezó a decir, oye, entonces esta familia era masona, ¿sí? O estaba metida en estos asuntos. Y ahorita vamos a ver por qué podemos decir, bueno, ¿y qué tal si es cierto eso? Bueno, dice aquí la masonería, en relación a la influencia cultural, o sea, que lo que se empezó a hacer moda, por ahí dice, no era responsable de la prevalencia de los obeliscos. Es decir, ellos como que no influyeron en esto, esta organización. Entonces no necesariamente tenía que ver con esos asuntos, ¿sale? Y y aquí vamos a ver algo también muy interesante, porque podemos, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de los obeliscos, podemos satanizar todo, ¿no? Y por ejemplo, si tú alguna vez a lo mejor te tomaste una foto ahí en un obelisco que se te hizo padre la foto, o para la foto, ahorita vas a ir y rompes la foto, ¿no? Porque dices, no, es que eso tiene un origen satánico, o de adoración a Satanás, etcétera. Eso es un extremo también. O si tengo por ahí, no sé, una figura de una pirámide o qué sé yo, bueno, o sea, a quemarlo, no sé, ¿sí? Y esto es lo que vamos a analizar ahorita. Ya vimos que no tenía necesariamente que ver eso, o sea, en la cuestión de las tumbas, ¿sí? Simplemente se pusieron de moda. Obviamente el tamaño que tenían, como podemos ver, por ejemplo, aquí en la imagen, pues no era como los que vemos en otros lados, ¿verdad? Y era como lo que estaba de moda en ese tiempo, ¿sí? Y vean esto, miren, por ejemplo, tenemos aquí, se me movió ahí la letra, bueno, dice esta palabra tiet, que es Tiet. Bueno, aquí lo ponemos entre paréntesis. Aquí lo conocemos como el nudo de la diosa Isis, una diosa egipcia, que generalmente aparece con esta imagen o con ese nudo por ahí en su pecho, como podemos ver aquí en la imagen. Era así se representaba, ¿no? A esta diosa. Y la gente que usaba ese nudo en su vestimenta en el antiguo Egipto y en Roma, porque los romanos adquirieron mucho de la religión egipcia, este,
ese nudo simbolizaba la bendición, la protección de Isis, ¿sí? O sea, si tú traías ese nudo por ahí, contabas, es lo que se decía, ¿no? Con la bendición de esta diosa. Era como algo así como tipo un amuleto, ¿sale? Y mucho más adelante en la historia se volvió a poner de moda en Francia, especialmente en el siglo XVII, y ustedes ven aquí una imagen, cómo se utilizaba en la vestimenta, que también se puso de moda eso, ¿sí? Pero sí tenía un trasfondo también algo que tenía que ver con la religión egipcia, ¿sí? Con la bendición de esta diosa. Y uno dice, ay, pues se veía padre, ¿no? Esas modas de antes. Bueno, sí, pero también tenía sus cosas raras, ¿no? Y, por ejemplo, en 1924, a principios del siglo pasado, también se volvió a poner de moda, de una manera algo, bueno, un poquito diferente. El originador de esta moda fue Jesse Langdorf, ¿sí? Un masón que lo quiso poner así como de moda, ¿no? Algo que se utilizaba exclusivamente en esas ceremonias de esta organización este, eh, secreta, ¿no? Y es algo que se nos hace a nosotros muy común en la actualidad, incluso este, dentro de la religión, ¿sí o no? Y si vamos más allá, incluso todavía hasta lo hemos, o sea, adoptado, por ejemplo, dentro del cristianismo como algo que es que, como representativo de un cristiano, ¿no? Como algo que te distingue como cristiano. O sea, usa corbata. Y si no usas corbata, pues eres pagano. Piensa hasta dónde a veces nuestra ignorancia, ¿no? Nos lleva sin saber, ¿sí? Ahora usted dice, oh, entonces yo no voy a usar corbata. No, tampoco estamos diciendo, es lo que queremos analizar ahorita. Porque ha perdido, o sea, con el tiempo ha perdido ¿cómo podríamos decir? O sea, la gente ya ni siquiera tiene idea, ¿no? De esto. Aunque el origen, pues tampoco lo podemos cambiar, obviamente. Pero eso es lo que representaba. Y es algo, les digo que, por ejemplo, en una iglesia, te dice, por ejemplo, si vas a participar, si vas a estar al frente, si vas a predicar, etcétera, ponte una corona. Cuando originalmente, dijimos aquí, simbolizaba la protección de quién? De Isis. Imagínense. Entonces debemos de tener mucho cuidado, ¿no? En estos asuntos porque podemos irnos a los extremos, ¿no? Y es curioso, por ejemplo, que esta palabra tiet se parece mucho a cómo se dice en inglés, la corbata, tie. Es muy interesante, ¿no? O sea, es lo mismo, o sea, tiene todo el mismo que, o nos lleva hasta esas costumbres, ¿no? De civilizaciones muy antiguas y que tenían una connotación, pues, algo, espiritual. Dice por aquí Elena White, en mensajes selectos, acerca de esto, fíjense bien, dice, después de que mi esposo fue colocado en la tumba, sus amigos pensaron colocar una tumba quebrada como monumento funerario, ahí como su lápida, ¿no? Y dice que a ella pues, le pareció de mal gusto la sugerencia de estos amigos. Dijo, nunca, dice, nunca. Ha hecho sin ayuda la obra de tres hombres. O sea, dijo, él merece algo mejor, ¿no? Aunque bueno, él ya estaba descansando, pero ella como que se le hacía como denigrante, ¿no? Para su esposo. Nunca se pondrá sobre su tumba un recordatorio quebrado. Y esto es algo interesante, miren. Ella, dice, era una opositora declarada de la masonería. Por si teníamos dudas, ¿no? De que, no, ¿y qué tal si sí andaba metida en esos asuntos, ¿no? Oscuros, turbios? Hay muchas citas donde ustedes pueden encontrar
declaraciones de ella, ¿no? De parte de Dios, de llamar la atención incluso a gente de la iglesia que estaba metida en esas cosas, les llamaba la atención, ¿sí? Que era algo que no correspondía, ¿no? A alguien que pertenecía al pueblo de Dios. Por ejemplo, en el libro del Evangelismo, página 448 y 452, Mensajes Selectos, tomo 2, página 138, 161, ustedes pueden corroborar cómo ella estaba en oposición a esas prácticas. Entonces, no podía ella este, estar ahí metida, ¿no? Si era algo que ella misma este, había hablado, ¿no? En contra de todo eso. Entonces, obviamente les digo, cuando empezamos a perder de vista, ¿no? Muchas cosas y a veces que no tenemos conocimiento, pues es fácil hablar, ¿verdad? Sigue diciendo por aquí este autor, en cuanto a esto, dice, evidentemente, la señora White dice, no lo consideraba intrínsecamente como un símbolo masónico o pagano. Por eso lo puso ahí, o sea, a ella no le causó conflicto, como a lo mejor te puede causar a ti cuando ves esa tumba y te espantas, ¿no? Para ella, pues era algo bonito, ¿no? Que adornaba la tumba de su esposo. Dice aquí, sin importar el hecho, dice, ya que fuera, perdón, ya que ella supiera o no, porque podemos decir, bueno, y, pero si ella sabía algo de estos asuntos, ¿por qué lo puso, no? Bueno, a lo mejor ella no tenía todavía ese conocimiento también. Dice de que los masones y adoradores del sol lo habían utilizado de esa forma. Eso también puede pasar, ¿no? Sin embargo, dice aquí, los símbolos, fíjense bien, aquí es donde debemos de tener cuidado. Los símbolos significan lo que las personas creen que significa. No sé si entendimos. Los símbolos creen lo que las personas creen que significa. Por ejemplo, mucha gente dentro del cristianismo se escandaliza por un árbol de Navidad, por los orígenes paganos también. También alguna vez hemos hablado de eso, ¿no? Lo que simbolizaba, etcétera. Y te pueden criticar a ti si tú pones tu arbolito de Navidad, este, se desmayan casi, ¿no? Pero a lo mejor tú dices, bueno, pero pues yo ni sabía ni qué onda con eso, ¿no? Ni sabía que simbolizaba eso, este, o el origen que tenía eso. Para mí, pues es un adorno, algo que relaciono con la Navidad, etcétera, ¿sí? Entonces, los símbolos, dice aquí, significan lo que las personas creen que significa. Por ejemplo, hay un símbolo que representa, es muy representativo del pueblo de Israel, una estrella, ¿se acuerdan? Y esto está en su bandera, en la bandera del país, que se conoce como la estrella de David. Bueno, ese símbolo, esa estrella también se utiliza en el satanismo, si no lo sabían. Y tú no puedes, si ves esa estrella, creer que te va a traer ahí o que estás ofendiendo a Dios o no sé. O si hay algo, esa figura, si la tienes ahí en tu casa, uy, cuidado. No, es igual, es donde tenemos que ser maduros, ¿no? Espiritualmente. Entonces dice, repetimos, los símbolos significan lo que las personas creen que significa. Si para ti eso es del diablo, bueno, pues tíralo, pero no quieras que el vecino la tire también, ¿sale? O que si lo trae por ahí esa figura o esa imagen por ahí en su camiseta o qué sé yo. Y rápidamente, oye, no, no hagas eso. Y mira, y eso no le gusta a Dios, rápidamente somos, como policías, ¿no? La cruz, dice aquí, fíjense, aquí es donde vamos a ir aterrizando. Dice, la cruz que fue una vez un símbolo detestable, hoy en día se tiene como símbolo de nuestra redención por medio de Cristo. ¿Qué les parece?
en los tiempos de Jesús, ver una cruz era lo peor, o esa imagen de la cruz. Por eso, este, eh, cuando los cristianos adoptaron este símbolo, pues decían, estos están locos, ¿o qué? Cuando lo adoptaron como un símbolo, ¿no? De su salvación, algo que les recordaba el sacrificio de Jesús. Y hoy lo utilizamos para muchas cosas y se nos hace bonito, y otros tienen por ahí una figura ahí en su casa. Algo que era de lo peor antes, o sea, una cruz era algo que tenía que ver con un castigo para la gente que era de lo peor en la sociedad, los peores criminales. Y se convirtió en algo que a ti te trae esperanza, que te trae te trae a la mente el sacrificio de Jesús, tu salvación. Entonces, no hay que irnos a los extremos. Otros, por ejemplo, nos vamos al otro extremo y creemos que esa cruz, por ejemplo, tiene poderes, ¿sí o no? Y que me va a hacer milagros y que si la pongo ahí en mi casa, estoy protegido, como lo de Isis con ese nudo. O sea, están los extremos y los extremos, acuérdense que son peligrosos, son malos. ¿Sale? Entonces, ojalá que Dios nos dé madurez, ¿no? En estos asuntos, eh, porque a veces, les digo, pues sí, tendemos a eso siempre, ¿no? Irnos a los extremos. Y también, bueno, pues, que es bueno conocer, ¿no? Obviamente el origen de muchas cosas, conocer la verdad sobre muchas cosas, pero tenemos que ser maduros, ¿no? Tenemos que tener madurez para poder eh, tratar con ese tipo de temas o situaciones, ¿no? Que, que a veces nos causa problema, ¿no? El que alguien use algo o diga algo o escuche algo, etcétera. Bueno, vamos a pedir mucho la ayuda, ¿no? Del Espíritu Santo. Y bueno, pues les digo, es muy interesante conocer todo esto, ¿no? El origen de ciertas cosas y nos hace pensar también cuando vemos, por ejemplo, estas construcciones, nos hace reflexionar, ¿no? Y pensar en muchas situaciones en cuanto al mundo espiritual, ¿no? Y en manos de quién está a veces el mundo o el poder. Pero bueno, Dios es más grande, ¿no? Que cualquier cosa y poder en este mundo, pero es bueno estar al tanto, ¿no? De ciertas cosas. Que Dios les bendiga y pasen una feliz semana. Bueno, vamos a, nada más, les dejo este pensamiento que tiene que ver con esto que mencionábamos. Le doy lectura, dice, si Satanás ve que el Señor está bendiciendo a su pueblo y preparándolo para que disierna sus engaños, él trabajará, dice, con su poder maestro para introducir fanatismo o formalismo, dice, por un lado o por el otro, a fin de asegurarse una cosecha de almas. Es decir, siempre va a tratar de qué, de llevarnos a los extremos y es lo que tenemos que evitar, es en lo que tenemos que trabajar en nuestra vida espiritual, porque el hecho de que estemos en una iglesia no quiere decir que tengo la razón o que lo que creo es lo que es, ¿sale? Entonces, pues que Dios nos bendiga, que Dios nos dé de su espíritu para tratar con estos asuntos. Que tengan una feliz semana.